Fue un juez que se animó a meterse con la violencia en el fútbol, metió preso a un dirigente de Chacarita, a algunos miembros de la 12 y también ordenó la detención de Luis Barrionuevo cuando era dirigente de fútbol, aunque no se pudo concretar porque era senador en ese momento. Me refiero a Mariano Vergés, que está aquí en Más Info. Muchísimas gracias, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano, bueno, a ver, seguimos pensando este tema y quiero aprovechar tu experiencia en el mundo de la justicia, que ve de una manera muy privilegiada, es testigo y sufre de una manera también muy directa a veces esas complicidades entre, por ejemplo, la dirigencia del fútbol y los barras bravas y los policías. ¿Cuál ha sido tu análisis en estos años, desde que dejaste de ser juez en 2004, de esos vínculos tan complejos y que determinan tanto la violencia en el fútbol? Sí, primeramente como detalle, digamos, yo no soy fanático de Boca, digamos, soy hincha de Boca. Es una aclaración importante. Sí, porque me parece que el tema fanático yo se lo dejo para otras personas, digamos. No quiere decir que sea algo necesariamente malo, pero no es lo mío. Bien. Bueno, yo lo que he visto desde hace tantos años, no es un tema, digamos, actual, es una gran desorganización, digamos. Cuando uno habla de desorganización es la desorganización policial junto con la desorganización judicial, que tiene que ver con un sistema judicial que tampoco funciona como tiene que funcionar, y en lo que tiene que ver puntualmente con el tema de la violencia en el fútbol, eso se expresa, yo diría que no sé si decir cada domingo, pero se expresa, digamos, en la gran mayoría de los partidos que se juegan, no solamente en lo que es la Liga o la Superliga actual, sino también en partidos de Copa Libertadores y demás. Entonces, lo que no se ha modificado y los gobiernos que van sucediéndose no atinan, digamos, a mejorarlo, es esta misma situación. Entonces, si eso no se modifica, yo recién escuchaba, digamos, a José Garriga, digamos, que es una persona que también ha trabajado mucho, indudablemente que eso nunca va a poder lograr que mejore, digamos, la situación actual. Esto que pasó, digamos, el sábado y ayer domingo, bueno, es una situación que perfectamente podía haber ocurrido hace 15 años, y lo que pasaba hace tantos años perfectamente es lo que está ocurriendo también hoy. O sea, no ha habido mayores modificaciones. Mariano, vos hablas de desorganización de la fuerza policial, de la justicia, desorganización, pero no complicidad en una estructura... Nosotros tenemos en algún caso, es decir, siempre yo lo que intento es... primeramente, no hablar de complicidades. Es decir, yo pienso que el funcionario policial es un funcionario policial probo y que los jueces y los fiscales también lo son. Eso es lo que yo creo que cualquier ciudadano debiera pensar de sus funcionarios. Ahora, lo que también se ha probado durante los años, cada tanto, digamos, algunas investigaciones tienen un poquito de profundidad y se prueba, lamentablemente, las connivencias entre los dirigentes del fútbol, los que nosotros llamamos los barra bravas, que son las personas que otros llaman los violentos, ¿no? Y en muchas oportunidades también este mismo vínculo de relaciones y de connivencia entre los barra bravas y los funcionarios policiales. Alguno me podrá agregar, bueno, también el tema de los jueces y fiscales, en menor medida. Yo a los jueces y fiscales lo que le achaco sí es una enorme ineficiencia, una forma muy de trabajo de acuerdo a las circunstancias. O sea, ahora que ocurrieron todos estos hechos, parecería que los fiscales se ponen a trabajar, los jueces hacen lo mismo y dentro de 15 a 20 días el tema pierde presión y entonces eso queda, digamos, en algún olvido. Los jueces liberan a los detenidos bueno, hubo una cantidad importante de detenidos el fin de semana, pero muchos fueron liberados. Los jueces toman la decisión de liberarlos porque las leyes indican que esto es así o porque no quieren pagar un costo político. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que en materia futbolística leyes parecería que sobran. O sea, no es una cuestión que faltan leyes. Después, lo que tiene que ver con la libertad de un imputado, tiene que ver con el debido proceso. O sea, si no se dan las condiciones puntuales de entorpecimiento de la investigación o de
posibilidad o peligro de fuga, la persona tiene que estar en libertad, independientemente de que a mí personalmente o a usted le pueda gustar menos. O sea, es una cuestión de preferencia, pero nuestros fallos jurisprudenciales nos obligan a respetar esa primer premisa. Los hechos por los cuales entiendo yo que esta gente fue en algún momento detenida y después liberado son hechos de menor cuantía, son lo que se llaman contravenciones o delitos menores, que en cualquier caso son personas que tienen que estar rápidamente en libertad. Pero no sería cuestión de cambiar la catalogización del hecho, que es decir, alguien que arroja una piedra, que es un proyectil a esa velocidad y con esa fuerza contra una ventana de un colectivo, que sea una contravención parece bastante ilógico, ¿no? No, eso sería, llegado el caso, además, como se provocó, digamos, un daño, una lesión persona, concretamente de claro. una persona, indudablemente que esto sería el delito de lesiones, en principio leves, que podrían agravarse si pasamos de una curación posterior a 30 días. El tema de la propia detención, porque es un tema que siempre es importante destacarlo desde el lugar jurídico, el tema de la propia detención, o sea, creer que nosotros porque podamos detener a las personas y mantenerlas detenidas nos va a cambiar el sistema, nos va a permitir mejorar alguna cuestión. ¿No es una lección? ¿No funciona como lección para el resto? No en Argentina, no por lo menos en Argentina, porque de hecho uno puede constatar que las barras bravas siempre han ido modificándose. O sea, yo puedo detener a 30 personas de una barra brava y posiblemente no la semana que viene, pero a lo mejor en 2 semanas, un mes, voy a tener otras personas que rápidamente reemplacen a esos anteriores. Es lo que decía el antropólogo. Claro, exactamente. Esto es un tema que es indudablemente que es así. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo los hubiera dejado detenidos, y yo posiblemente sí los hubiera dejado detenidos, porque lo que también está claro es que en Argentina a veces tenemos esta repugnancia de que el famoso tema de yo todavía, digamos, estoy haciendo la denuncia en la comisaría y la persona que es imputada está saliendo por la otra puerta. Y eso indudablemente que es algo que ofende incluso el sentido común, porque en definitiva nos provoca una cierta repulsión por lo que está ocurriendo y nos impone que nosotros a veces ni siquiera queremos hacer la denuncia. ¿Y no es un incentivo positivo para aquellos que integran una barra brava o son más violentos en la expresión de su fanatismo? Saber que la justicia al final de cuentas no te detiene. Entiendo que no es un incentivo negativo para que dejen de hacerlo, pero no es un incentivo positivo para que sientan que tienen terreno allanado para seguir haciéndolo. Sí, esto es correcto, digamos. O sea, yo pienso que sí puede ser como yo sé que voy a quedar en libertad, entonces yo sigo. Esa parte es correcta. Pero también es muy cierto, y yo creo que está hasta probado no solamente en todos los países del mundo, sino también en Argentina, que el hecho de agravar penas no necesariamente nos provoca a nosotros que la situación social del caso, cuando fue aquel tema de Bloomberg o eventualmente esta cuestión, no necesariamente quiere decir que porque yo agrave los temas, que pasó también con Píparo, agravo penas y no necesariamente quiere decir que con eso yo voy a lograr que determinado comportamiento se cese o se morigere. De hecho, nosotros tenemos ya a esta altura, vamos a poner los últimos 30 años, y no ha mejorado la situación. Pero entonces, y tomando el nombre de la ONG donde estás tan activamente trabajando, ¿cómo se salva el fútbol argentino? No, pero el tema es así. Si nosotros vamos a suponer, y por eso en este punto aprovecho, digamos, la situación que antes estuvo el antropólogo Garriga, y yo a veces apelo, digamos, a todos los sociólogos y antropólogos que están trabajando en este tema, algunos de los cuales han trabajado junto con él e integran la asociación civil, digamos, Salvemos al Fútbol, que el tema no se está solucionando ni se va a poder solucionar si lo único que hacemos nosotros es meternos en la cuestión represiva. O sea, fijémonos cómo se pretende salir del problema. Yo no sé, hoy en algún momento del día yo me tomé conocimiento que el presidente de la Nación, junto con los ministros Bullrich y Garabano, digamos, manifestaron que iban a trabajar sobre una ley, que es una ley que, aunque parezca mentira, yo fui gran parte de autor. Gran parte de esa ley la preparé yo. Yo trabajé, digamos, en el Ministerio de Seguridad en el primer semestre de este gobierno. Después yo me fui por una problemática que existió. Entonces, gran parte de ese proyecto de ley, digamos, es de mi autoría. Y lo que yo recuerdo es que lo primero que yo le dije a la ministra, este instrumento o este proyecto de ley de ninguna manera va a provocar que el tema de la violencia en el fútbol cese.
puede llegar a mejorar un poquito el sistema, y por eso en lo que es la exposición de motivos yo hablé de herramienta, de instrumento que puede ayudar a esto. Ahora, nosotros no podemos, digamos, después de lo que pasó el fin de semana, salir alegremente a decir que esto va a ser solucionado con un proyecto de ley que no solamente no está en vigencia, ¿no?, sino que ni siquiera fue tratado, porque el propio proyecto que yo preparé después fue modificado y se le incorporaron algunos artículos que yo creo que no pueden pasar un tamiz de constitucionalidad, y por eso yo los había cuestionado. Y por ejemplo, este tema que fue incorporado específicamente por la ministra, ¿no?, este tema de que la persona que tiene prohibición de concurrir a un espectáculo porque tuvo un problema o por lo que fuere, de fútbol estamos hablando, tenga que ir 2 horas antes a una comisaría y 2 horas después de terminado el partido, él se va a ir digamos, a su domicilio, porque entonces prácticamente se lo priva de su libertad en una comisaría durante un año, 2 años y demás. O sea, son temas difíciles de responder a la cuestión constitucional. Entonces, lo que sí hay que trabajar muchísimo, y eso es absolutamente claro, es hay que trabajar en la matriz cultural. Voy a un comentario rápido. Ocurrió este tema el fin de semana, y los simpatizantes de River y de Boca, que son la gran mayoría que tenemos en el país, o sea, gran parte del país ya no le importa qué es lo que pasó el sábado, qué es lo que pasó el domingo, qué es lo que pasó con los jugadores de Boca, cuáles fueron las lesiones que se tuvieron, qué es lo que pasó en los alrededores de la cancha, cuál fue la peligrosidad sobre esa situación, sino que lo único que importa es si la Conmebol va o no va a sacar los puntos. O sea, yo pasé ya de no preocuparme a ver si mi hijo podía haber tenido un problema, a solamente decir, como soy de River, los de Boca quieren ganar en el escritorio, y los de Boca decir, nosotros tenemos que ganar en el escritorio. Por ejemplo, o sea, es una matriz cultural, ya no es una matriz... ningún hincha de Boca y de River tenía realmente intenciones de que este partido se jugara, les tocó jugar y... Claro, estaba esa idea, que iba a ser un desastre si se jugaba. Pero el propio operativo, o sea, yo a veces trato de incorporar, porque si no uno termina repitiendo lo que repetimos todos, y yo me parece que tengo que traer algo que sea un poco más formativo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasó en este caso? O sea, indudablemente que hubo un operativo que falló. Algunos dicen, hubo arreglo, hubo zona liberada. Entonces mi primer pregunta es, esta gente se puso de acuerdo con la policía de la ciudad, con la policía federal, como para que esté todo acordado, para que ese colectivo pasara por un lugar equivocado. No, yo creo que es una cuestión básicamente de ineficiencia. Impericia. Operativo a cargo de la ciudad de Buenos Aires, pero con una colaboración impuesta de fuerzas federales. Yo las vi, había una enorme cantidad de autos de la gendarmería, de carros. Y falta de coordinación de todo eso. Y de la prefectura, que son los que tenían que encargarse de ese curbón, donde estaba toda esa población. Que no están acostumbrados tampoco a estos espectáculos. Entonces, esa ineficiencia se ve en un operativo. En definitiva, uno podrá decir, fue un piedrazo, fueron 2, fueron 15. Bueno, pero provocaron esta situación. El partido de ida, o sea, el partido inverso, cuando River fue para la cancha de Boca, también ocurrió, porque es algo corriente y habitual que las hinchadas locales apedren a los micros. Bueno, y ahí está acá ocurrió lo que pasó. Claro, acá es lo que planteaba el antropólogo José en relación a esta legitimación de la violencia aún entre ciudadanos comunes a la hora del fútbol, ¿no? Exacto. Bueno, Mariano, realmente muchísimas gracias por las precisiones desde su mirada tan particular, ¿no? De ex juez y hincha de fútbol también, no fanático, pero hincha de fútbol. Hay que trabajar, digamos, pensando, yo creo que en un mediano plazo, no sé si largo plazo, mediano sí, hay que cambiar la matriz cultural. Hay que cambiar la matriz cultural. Muchas gracias. Nos vamos ahora a River, allí hay novedades y Jerónimo Mura nos pone al tanto de lo que está sucediendo. Jerónimo, buenas tardes. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bueno, acá en el Monumental se está llevando adelante un requerimiento de información con respecto a una causa iniciada en abril y un operativo que fue solicitado por el fiscal contravencional de la ciudad, Norberto Broto, que investiga la reventa ilegal de entradas. Recordemos, Luciana, que el viernes allanaron 2 domicilios, uno de ellos que le pertenece a Héctor Caverna Godoy, un barra brava del club River Plate, en donde secuestraron 300 entradas ilegales que al parecer
parecer serían originales. También secuestraron mucho dinero, se habla de más de 7 millones de pesos y más de 130.000 dólares. Entonces, con respecto a esto es que el fiscal de la ciudad, en este caso que tiene adelante la causa, le pidió estrictamente a la División de Investigación de Conductas Delictivas en Espectáculos Públicos de la Policía de la Ciudad que se acerque aquí al Monumental esta tarde para hacer este requerimiento de información, que es diferente a lo que puede ser un allanamiento porque cuenta con el aval del club. Es decir, que la dirigencia de River se puso a disposición de la justicia para que se investigue y por supuesto se pueda esclarecer, porque la justicia cree y está investigando, por supuesto, si hubo o no connivencia de parte de la dirigencia del club para que la barra pueda llegar a obtener estas 300 entradas ilegales para lo que era el partido del sábado contra Boca Juniors. Claro, porque Jerónimo, la lógica dice que como le incautaron las entradas, esos 300 hinchas de la barra habrían quedado fuera del estadio y de alguna manera tomaron una actitud de venganza. Esta es la lógica, ¿no? Bueno, esa es una sospecha, Luciana. Todavía eso no lo podemos confirmar, pero bueno, no se descarta nada prácticamente. Igual esto no tiene nada que ver con los incidentes del día sábado. Eso es una causa aparte. Acá lo que están investigando puntualmente es cómo la barra accedía a estas entradas, que eran originales, pero que tenían unos DNI truchos. Entonces lo que buscan es información sobre los socios, es decir, a quiénes estaban destinadas estas entradas, que en principio las tenían en su poder nada más ni nada menos que uno de los líderes de la barra brava de River, de los borrachos del tablón. Y si me dejás mostrarte, Luciana, acá en mi poder tengo una entrada trucha que el día sábado se estaba arrojando aquí desde las inmediaciones del Monumental, que en principio es un sticker que lo que hace en principio es pegarse sobre este plástico, que fue una entrada original en algún momento, que se utilizó en otro partido, pero que lo usaban para pasar los anillos de seguridad. Frente a tanta gente que se presentaba aquí en las inmediaciones del estadio, bueno, con esto, mostrándolo, sin apoyarlo en ningún lector, por supuesto, podían sortear la seguridad de este gran operativo. Bueno, en algunos casos se cree que ingresaron al estadio porque había mucha gente para ingresar y bueno, mostrándolo pudieron hacerlo en algunos casos, pero cuando en principio se hizo, cuando estaba comenzando el operativo, ahí la seguridad era todavía más estricta. Pero lo cierto es que había de todo, ¿no? Había entradas originales que tenía la barra, que no pudo utilizar en este caso, las que tenía Caverna Godoy en su poder, y después están las entradas truchas, que es como esta que les estoy mostrando, que tenía un sticker que se pegó sobre una entrada que en algún momento fue original, pero que ya no tenía validez alguna para este partido. Muchísimas gracias, Jerónimo. Cualquier novedad, estamos en contacto. Cómo no, hasta luego. Vamos a una noticia de último momento, una muy buena noticia. La sonda InSight acaba de aterrizar o amartizar, como nos enseñó Nora Bar, en el planeta Marte. ¿Cómo está, Luciana? Muy bien. Esto es así, a ver. Puntualísima. Parece que la sonda ingresó en la atmósfera marciana y logró